Bueno, Dale. Ignacio, un gusto conocerlos. Bueno, a Facu ya lo conocía, a Ignacio no. Hace tiempo hicimos una nota para Team D sobre las plantillas Evers, que estaban orientadas a las patologías de pie, que es una cuestión muy común y de una de las principales complicaciones que encontramos en la diabetes. Así que quería que me cuenten un poquito, si querés empezamos con vos, Facu, un poquito a qué te dedicás, cómo surgió la idea y de dónde lo conoces a Ignacio, y lo mismo, Ignacio, de dónde viene tu formación. Yo soy ingeniero biomédico, estoy en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí es donde nace la idea primordial del proyecto, que era justamente desarrollar una solución que permita prevenir las lesiones causadas por pie diabético. Nació en 2016 la idea inicial, que era desarrollar una plantilla que mediante sensores justamente pueda detectar los factores de riesgo en ese pie y pueda avisarle al paciente o al profesional de la salud sobre posibles complicaciones. Desde ahí hasta el día de hoy, ya 5 años después, fue migrando, fue tomando mucha forma, fue cambiando. Ahora te vamos a contar un poquito dónde estamos hoy. Pero bueno, eso fue un poco la semilla inicial de la idea, y con Nacho hace 2 años que estamos trabajando en conjunto. Él se sumó al equipo de Evers ya hace 2 años como cofundador, y estamos ahí en la lucha de poder seguir ayudando a las personas que tienen estas complicaciones o prevenirlas inclusive. Así que Nacho, ahí te dejo la pata para que te presentes. Yo soy ingeniero industrial, también pasé un tiempo trabajando en grandes empresas, y después me empecé a meter en el ecosistema emprendedor. Fui director ejecutivo de Emprear, que es una ONG que ayuda a emprendedores, y bueno, fue a partir de ahí que nos conocimos con Facu. Yo ya venía siempre con un ADN emprendedor y con ganas de emprender, y cuando lo conocí a Facu y al proyecto, que todavía era bastante incipiente, me pareció súper interesante, así que me uní al team y bueno, y le dimos para adelante para poder llegar a donde estamos hoy. Facu, ¿y cómo surge un poco la idea de hacer plantillas? Porque es un producto, digamos, no es habitual, no es algo que uno piense, funciona las patologías, creo que es algo más siempre pensado primero desde el deporte. Nació justamente por vislumbrar muy de cerca. Había tenido una experiencia muy cercana con un problema relacionado al pie diabético. Había visto justamente como una señora, por una lesión en la pierna, en el pie justamente, había tenido que sufrir una amputación. Entonces eso fue como un disparador muy grande de cómo podemos hacer para prevenir este tipo de amputaciones, inclusive hoy en el 2000, ese momento era 2016, ¿no? Es decir, algo que vos crees que no pasa más, seguía pasando, y era súper grave y era un problema súper presente en muchísimas personas. Entonces ahí surge la idea. La verdad que después de muchas convergencias, de mucha búsqueda, de entender a ver qué herramientas existían ya hoy en el mercado, cómo nos estaba dando una solución a ese problema, y llegar a una plantilla fue la forma que creímos más viable de darle forma, porque pensamos en una media, pensamos en un calzado, y cada uno tiene una complejidad o una ventaja, y la plantilla justamente está ahí en el medio, ¿no? Te permite estudiar el calzado y te permite estudiar el pie sin la complejidad de que sea una media. Entonces surge así prácticamente de la iteración y de tratar de encontrar una solución que efectivamente pueda estudiar ese pie en la condición lo más real posible, que es dentro del calzado durante el uso, y una plantilla era lo que cumplía con esa necesidad. Pero de vuelta, justamente nace de encontrar un problema y de encontrar que hoy no estaba solucionado. Normalmente lo que vemos en las patologías crónicas es quien no manifiesta un signo de lesión, no hace nada preventivo en general. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para que las personas que no tienen ninguna complicación entiendan la importancia del producto o piensan que no es necesario? ¿Y cómo hacen en las personas que ya tienen una lesión si tiene algún beneficio? La prevención, como en la mayoría de las patologías crónicas, es fundamental, y en el caso del pie diabético, digamos, no es la excepción, en cuanto a que prácticamente son 2 factores los que intervienen, ¿no? en la fenomenología del pie diabético, que tiene que ver con la neuropatía, con esta pérdida de sensibilidad en los pies, por un lado, y después también en lo que es la enfermedad vascular periférica, que hace que por ahí algunos tejidos no sean irrigados de forma natural o de la forma óptima. Estas 2 situaciones combinadas pueden llevar a la aparición de úlceras, que es, digamos, el mal más temido de lo que es el pie diabético.
Entonces, en este sentido, la importancia del cuidado de los pies en todas las personas que padecen diabetes en primer lugar, y las que ya empezaron a tener algún síntoma de neuropatía o de enfermedad vascular periférica, con más razón todavía. Nuestras plantillas te permiten entender si hay zonas de hiperpresión que pueden ser un causal de una úlcera. Entonces, la forma de tratar esto es primero hacerse un estudio para entender, digamos, cuál es el estado de la enfermedad a nivel del pie diabético, pero también hacerse unas plantillas ortopédicas o usar un calzado correcto para evitar que aparezcan zonas de hiperpresión y finalmente úlcera, ¿no? Esto, digamos, ¿lo va a cubrir las obras sociales? ¿Lo tienen como encaminado de ese lado? ¿Hay alguna respuesta? ¿Tiene un costo alto para el paciente para acceder a este diagnóstico? Eso depende mucho del lado del profesional de la salud. En general, nosotros lo que hacemos es le vendemos el sistema de evaluación al profesional de la salud. Y el profesional de la salud después lo que hace es le hace el estudio a la persona, ¿sí? Si cubre o no cubre, en general depende mucho de la región, depende mucho de la ciudad. Lo que se cubre típicamente es la plantilla ortopédica, que es el tratamiento a esta detección de riesgo. Y ahí hay lugares donde la plantilla ortopédica está cubierta, entonces el estudio pasa cubierto o se paga mucho menos. Y si no, en otros lugares donde no está cubierto, lo tiene que pagar el paciente. Pero ese costo que se paga depende mucho del profesional de la salud. ¿Tienen ustedes el seguimiento de alguna persona con alguna patología, en particular de una neuropatía por diabetes, que cómo evoluciona con el tratamiento? O sea, digamos, teniendo periódicas revisaciones de sus pies, si es mucho más adherente al tratamiento o no. No hablo solo de sus pies, hablo de, no sé si lo sabrán o no, pero digo, si esta conciencia que les da decir, che, esto ya es periférico porque hay algo que no está bien en mí, si hay algún cambio radical en el cuidado. Mira, no tenemos hoy estadísticamente comprobable, pero sí tenemos casos. Estamos trabajando junto a un centro médico en Malvinas, Argentina, en donde estamos evaluando varios pacientes. Justamente, en general son bastante severos los pacientes que se están evaluando. Lo que sí sabemos por parte de los profesionales que trabajan ahí, que son médicos, podólogos, cirujanos, es que el paciente se sensibiliza mucho más cuando puede ver efectivamente que tiene una zona de presión riesgosa, ¿sí? Cuando el paciente vos le mostrás que en la aplicación tiene un punto de hiperpresión roja, que eso le va a causar una lesión y que si no usa el calzado adecuado, que si no usa el tratamiento, eso va a seguir y va a empeorar. El paciente empieza a entender mucho más sobre sus problemas, es decir, lo puede cuantificar, lo puede ver, y eso ayuda mucho en la concientización de que efectivamente tiene un problema, porque él no lo siente, no se ve el pie y le cuesta mucho como sentir que tiene un problema real. Entonces, cuando el profesional le cuenta, acá viene mucho parte del profesional, ¿no? De la capacidad de ese profesional de contarle sobre su problema, de mostrarle, de darle a saber más, y en general lo que vimos es muy buena recepción por parte del paciente de riesgo. Y vos hablas de esto, de que el paciente no lo ve, y me hace pensar en otra de las grandes patologías crónicas, que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Trabajaron también con ese tipo de pacientes, independientemente de si tienen diabetes o no? Porque lo que vos decís, Facu, de no se ven los pies, en el caso de personas obesas, los pies son una zona que está ahí abajo y no me las miro, y supongo que también debe haber mucha neuropatía diabética en personas con grados de obesidad importantes, ¿o no? Pero sí, de vuelta, finalmente el pie es una zona estructural, ¿no? Que con sobrecarga se empieza a destruir. Y esa destrucción después impactan en toda la cadena ósea del cuerpo y empieza a generar lesiones no solamente a nivel de los pies, sino a nivel de todo, la espalda, la cintura, las rodillas, porque se rompe, se vence ese arco, se vence esa estructura que funciona como un resortito que nos permite como amortiguar la carga. Entonces sí, todas las personas que tengan alto impacto, que pueden ser las personas obesas, las personas deportistas y las personas con diabetes, a su vez por todas las otras complicaciones, son personas que tienen mucho riesgo de empezar a sufrir lesiones en toda la cadena muscular, y es un grupo que, como decís, es interesante evaluarlo, que hoy todavía no lo hicimos. Nosotros también estamos trabajando mucho el tema de ser constantes en el ejercicio físico, y una de las cosas que encontramos es el limitante de las lesiones en rodillas, en caderas, en columnas lumbares, en dorsales, en cervicales, y creo que todo tiene que ver con los pies. Entonces creo que también podría llegar a servir, digamos, sé que existen estudios de pisada que tienen que ver con el tema de estabilizar las cargas. Este sería un producto diferente. Digamos, el estudio de la pisada puede tener muchas aplicaciones, y lo importante siempre, en definitiva, es el tratamiento, ¿no? Como comentábamos antes, o sea, una mala pisada puede impactar en toda la cadena ósea, digamos, desde los pies
hasta prácticamente la cabeza. Entonces lo que se busca siempre con el tratamiento es buscar la estabilidad del paciente, ¿no? Y la realidad es que no solo los pacientes con pie diabético o los pacientes obesos, sino el 85% de la población necesita o necesitaría plantillas ortopédicas, ¿no? Ya sea porque no sé, tiene un pie plano o porque tiene dolor en los pies, tiene metatarsalgias, que son los dolores en las zonas de los metatarsos. Y hay muchas patologías, digamos, que mucha gente que vive permanentemente con dolores crónicos que piensa que son normales, y esto se puede resolver con un correcto diagnóstico y con un correcto tratamiento. Obviamente la práctica deportiva es súper importante, siempre con mucho cuidado, sobre todo si se va a hacer práctica deportiva. Mirarse los pies es lo esencial, que la persona se mire los pies, eso es como la primera barrera que tenemos que cumplir, es que la persona se tome antes de hacer deporte, después de hacer deporte, un minuto para mirarse los pies y verificar que no se lesionó, que no tiene una zona roja, que no tiene un callo que se le está formando por eso, porque es la primera parte. Si la persona se monitorea, aunque sea viéndoselo, ya reducimos muchísimo el riesgo de una lesión. Después, idealmente, que se haga un screening, obviamente, de presiones plantares para detectar si tiene un riesgo o no tiene riesgo, si tiene una zona que está sobrecargando más, para entender a ver cómo es su dinámica y su estática, ¿sí? que es clave. Y que obviamente sí puede visitar un profesional idóneo que lo pueda aconsejar para ver sus niveles de riesgo a la hora de hacer esto, sería clave. Pero bueno, nada, el deporte ayuda un montón, estarse activo, caminar, sobre todo caminar es buenísimo, siempre y cuando se haga este monitoreo, caminar ayuda un montón a prevenir muchos de estos problemas. Bueno, chicos, muchísimas gracias y espero cualquier novedad, estamos en contacto.